Hola, buenos días. El día de hoy continuaremos con nuestra lección La evangelización por la Iglesia, y está basada en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 4 al capítulo 14, versículo 28. En esta ocasión veremos la Iglesia como columna y baluarte. Desde la antigüedad y hasta el día de hoy se ocupan las columnas para sostener los techos de habitaciones grandes, y normalmente fueron hechos en la antigüedad de madera, piedra, adobes o una mezcla de estos. Y también, conforme era requerido, le hacían las modificaciones necesarias, ya sea para resistencia o únicamente como decoración. El baluarte es una obra militar en forma de una torre o plataforma que hace más fácil el acceso al ataque hacia una ciudad o fortaleza, pero que también sirve como defensa para los soldados. Así es como lo utilizó el pueblo de Israel. Lo podemos leer en 2 de Samuel capítulo 20 versículo 15, que dice: y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Sabiendo esto, a la iglesia se le dice o se le llama como columna y baluarte de la verdad en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, y por lo tanto la iglesia debe proclamar, sostener y defender la verdad. Como primer punto veremos que Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo se encontraban en la iglesia en Antioquía. Ellos estaban ministrando y ayunando y ejerciendo el servicio para el Señor en esa iglesia. Y así fue como el Espíritu Santo les hizo un llamado a Pablo y Bernabé. Pero este llamado era para cumplir algo que desde antes se había dicho. Podemos leerlo en Hechos capítulo 9 versículo 15, que dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Esto se le dijo a Ananías cuando Saulo había tenido el encuentro con el Señor y había quedado ciego. De esta manera Dios le dice a Ananías que vaya, porque instrumento escogido le era ese. ¿Quién? Pablo. Ese es el llamamiento que en esta ocasión vemos que el Espíritu Santo le da a Pablo. Entonces, ellos salieron de la iglesia que estaba en Antioquía, y podemos comenzar a leer en el versículo 4. Ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Esta era la primera parada que hizo Pablo. Veamos primeramente que fueron enviados por el Espíritu Santo. Muy aparte de que estaban en la iglesia y la iglesia mismo hizo oración y les impuso las manos en el versículo 3, podemos ver que tenían la bendición de Dios, y es por eso que ellos podían empezar el ministerio con toda la aprobación del Señor. En el versículo 5 podemos ver que anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas. La costumbre era de que todas las personas adultas y que fueran del pueblo judío podían entrar a la sinagoga y poder participar de esta. Entonces, así es como Pablo y Bernabé ocuparon esta facilidad que ellos tenían para poder entrar y predicar en la sinagoga. En el capítulo 13, versículos 6 en adelante, dice que fueron predicando en las sinagogas por toda la isla, hasta que llegaron a un lugar que se llamaba Pafos, y allí hallaron a un mago, falso profeta, que también era judío, que se llamaba Bar-Jesús, y junto con él encontraron a Sergio Paulo, y este era un procónsul. Este procónsul era encargado de la provincia de Pafos, y él respondía ante
ante Roma por esta provincia. Al oír el Evangelio, Sergio quedó interesado y él ansiaba oír más, pero veamos que Barjesús le empezó a retener y él quería apartar de la fe a Sergio. Entonces, Pablo, con toda autoridad de Dios, reprendió a esta persona y le dijo, en el versículo 10, «Oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?» Y junto con esto vino una reprensión algo fuerte para él, ya que el Señor a través de Pablo lo había dejado ciego por un tiempo, y este era el castigo, podemos decir, para este Barjesús por querer apartar a Sergio de la fe. Sergio, al ver esto, pues quedó maravillado y creyó más, y veamos en qué creyó. En el versículo 12 dice así: «Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor». Así es como Sergio en esta ocasión había aceptado y había creído el Evangelio de la salvación. Desgraciadamente de Barjesús, pues no sabemos más si esta reprensión que tuvo le sirvió para enderezar sus pisadas, regresar al camino de la fe, o seguir en lo que él estaba, en lo que él hacía. De ahí vemos que Pablo y Bernabé siguen a Antioquía de Pisidia. En esta ocasión veamos que en el versículo 13 dice que Pablo y sus compañeros, ellos ya eran un grupo de misioneros que iba y compartía la palabra de Dios. En este lugar, nuevamente vemos que Pablo aprovecha la oportunidad de entrar a la sinagoga en el día de reposo y allí predicar. Pero vamos a hacer un paréntesis y aquí vamos a ver cuál era el orden del servicio en la sinagoga. Normalmente se hacían oraciones de apertura, también se daba la lectura de la ley, la lectura de los profetas, y si había algún invitado o el responsable de aquella sinagoga, daba un comentario acerca de lo que se había leído. En esta ocasión se le invitó a Pablo a que él diera unas palabras de exhortación al pueblo, y Pablo no se negó. En la, podemos decir, predicación de Pablo, que hizo un recorrido por toda la historia del pueblo de Israel, y todo esto lo centró y lo dirigió a la vida de nuestro Señor Jesucristo y a la obra y a la muerte que Él hizo por nosotros. Y este era el evangelio que Él predicaba. Podemos ver en el versículo 38 y 39 del capítulo 13 que dice: «Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree». Este era el evangelio que Pablo iba predicando. Al escuchar esto, tanto judíos como gentiles que habían creído quedaron asombrados y les pedían que siguieran hablando de esto. También muchos de los que escuchaban daban palabras de ánimo a Pablo y a Bernabé, diciéndoles que siguieran y perseveraran en la doctrina y en la gracia de Dios. Podemos ver que la palabra de Dios tiene poder. En el versículo 44 encontramos que se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Vemos que Pablo y Bernabé compartían la palabra de Dios. Los gentiles aceptaron la palabra y se difundió por toda la provincia, en el versículo 49. También veamos la reacción de los judíos de la sinagoga. Ellos dicen que al ver que se juntó casi toda la ciudad para escuchar lo que decía Pablo, se llenaron de celos y ahora contradecían, rebatían, y dice que aún blasfemaban de lo que decía Pablo. Todo esto lo hicieron por celos, y tanto fue que contradecían lo que decía Pablo, que él de una manera les dijo, en el versículo 46, dice: «A vosotros de la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles».
Los gentiles, al escuchar esto, se regocijaron grandemente, porque ellos ahora podían escuchar y podían comprender lo que decía Pablo. Luego los judíos, que se opusieron a todo lo que decía Pablo, dice que instigaron a las mujeres, a los principales de la ciudad, y dice que levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de aquella región. Pero veamos que la semilla quedó sembrada en el corazón de los que habían escuchado y de los que habían creído en la palabra de Dios que dio Pablo. Pero todo esto, que contradijeron a Pablo y que lo expulsaron de aquella región, no entristeció a Pablo, sino que, como dice el versículo 52, los discípulos siguieron llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Después de todo esto, Pablo y Bernabé llegan a Iconio y nuevamente entraron a predicar a la sinagoga, compartiendo lo que Dios les daba que hablaran, y tanto judíos como griegos creían a la voz de Dios. Y se detuvieron allí por mucho tiempo, dice la Biblia, para ayudar y para enseñar a los que estaban allí, a los que habían creído, porque los judíos que no habían creído o que no querían hacer caso a la palabra de Pablo, pues intervenían y contradecían a lo que los nuevos creyentes estaban aprendiendo, y por lo tanto Pablo se tuvo que quedar para reforzarles allí. Eso fue en Iconio. Nuevamente vemos que se dividió en dos grupos: los que apoyaban a los judíos y los que creyeron en Dios por medio de Pablo. Pero los que no habían creído, junto con los gobernadores, querían apedrear a Pablo y Bernabé, pero ellos huyeron a Listra, a Derbe y a toda la región vecina y predicaron allí. Todo esto sirvió para que pues abarcaran un poco más de la región que había allí. Luego de que pasaron de Iconio, llegaron a Listra. En Listra tuvieron una llegada pues un tanto especial, porque dice que allí encontraron a un hombre que estaba sentado, que era imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este hombre había oído hablar a Pablo, y el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía la fe para ser sanado, le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Nos lo dice en el capítulo 14, versículos 8, 9 y 10. En esta ocasión, como Pablo y Bernabé hicieron este milagro frente a los ojos de muchos, pues quisieron adorarlos como unos dioses. Pero Pablo aprovechó esto para predicar del Evangelio. Dice el versículo 15: y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Nuevamente, Pablo les enseñaba lo bueno que era Dios, pero aún así no hizo cambiar de opinión a estas personas. Y ahora veamos que también los judíos que estaban pues celosos de Antioquía y de Iconio llegaron hasta este lugar y persuadieron a la multitud, dice la Biblia, y dice que en esta ocasión apedrearon a Pablo. Lo apedrearon hasta que pensaron que lo habían dejado muerto. Lo sacaron de la ciudad, pero Pablo, gracias a Dios, pudo levantarse nuevamente, entró a la ciudad y al día siguiente salió de nuevo para seguir predicando el Evangelio. Todos los esfuerzos que habían hecho estas personas no habían detenido a Pablo. Por último, veamos cuáles son los compromisos del siervo. Como primer punto, veamos que un compromiso del siervo es hablar. Dice el versículo 1: aconteció en Iconio que entrando juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Hablar con fe,
con conocimientos y con poder del Espíritu Santo. Como segundo punto podemos ver que es hacer muchos discípulos. Versículo 24 dice: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. No solamente era predicar el Evangelio, sino que creyeran y que practicaran la palabra de Dios. Ellos instruyeron, adiestraron e impulsaron al creyente, como dice el versículo 22. En el versículo 23 veamos que también constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ellos escogieron de entre los creyentes los hacedores de la palabra, quienes dirigieran la congregación para que se mantuviera activa la obra. En el versículo 27 veamos que dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. En este versículo encontramos dos cosas. En primer lugar, veamos que refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, de todo lo que los había salvado, cómo había abierto las puertas para que ellos pudieran hablar. Y como segundo punto, vemos que dice cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y por último, veamos que en el versículo 28, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Los nuevos creyentes necesitaban del apoyo de Pablo para crecer y también de sus oraciones para seguir adelante. Entonces, pensemos en esta hora, ¿qué estoy haciendo yo como miembro de mi iglesia local? El título de nuestra lección, la evangelización por la iglesia. Y encontramos en 1 Corintios capítulo 9 versículo 16 que dice: ay de mí si no anunciar el evangelio. Pues bien, pensemos en todas estas cosas, en todo lo que Pablo hizo y sufrió y padeció por predicar la palabra de Dios, y meditemos y veamos si realmente lo estamos haciendo.